agradezco a todos los que están el día de hoy presentes en este horario de réplica de las citas de primera matrícula para los estudiantes que se matricularon a estos encuentros por Cali. Ya la sesión principal pasó hace 15 días a las 6 de la tarde y tenemos esta réplica en este horario de 3 de la tarde. Les agradezco a todos los que están hoy presentes. Les recuerdo de todas maneras que aquellos estudiantes que ya estuvieron presentes hace 15 días, pues hoy vamos a tratar la misma temática, el mismo material y pues si quieren reforzar y desean quedarse, no hay ningún problema, pero si de pronto tienen otra actividad y no pueden seguir conectados, no hay inconveniente, ya tendrían marcada la asistencia para la sesión 3 con la que marcaron hace 15 días. Bueno, el día de hoy vamos a ver todo lo referente a pensamiento computacional. Es el rack número 4 de nuestro curso, en donde estamos viendo todo lo referente a los pilares del pensamiento computacional, a los tipos de razonamiento, deductivo, inductivo, abstracto, algoritmos. Todos estos son los temas que vamos a ver hoy. Les doy una calurosa bienvenida y como siempre vamos a trabajar una presentación principal. También vamos a trabajar unos juegos para que entre todos los resolvamos y al final no me vayan a dejar olvidar compartirles por el chat todos los enlaces que tienen que ver con este rack para que ustedes sigan practicando en sus casas en el horario en el que mejor lo puedan hacer. Les recuerdo a todos que ya deben haber marcado asistencia por el campus virtual. Si alguno tuvo alguna dificultad porque está tomando esta sesión desde el celular y no pudo entrar al campus, entonces por favor me debe dejar su número de identificación y confirmando asistencia en el chat. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro encuentro. Permítame un momento. Por favor, me confirman que ya estén observando mi pantalla. Sí, profe, ya. Sí, profe. Ok, perfecto. Listo, entonces este Sí, cita le profe. hemos denominado, gracias compañeros, a este cita le hemos denominado piensa, planifica y resuelve. Como les dije, entonces esta es la sesión que tiene que ver con todo lo relacionado al rack número 4 del curso. Ustedes ya han leído el material bibliográfico, han trabajado las OVAs, los OVIs y creo pues que ya tienen alguna fundamentación teórica que han analizado. Entonces recuerden que es muy importante marcar su asistencia, por favor, no se me les vaya a olvidar. ¿Listo? Bueno, entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es activar nuestra mente computacional. Nuestro cerebro funciona como un computador y esto lo vamos a afinar con todo lo que nosotros aprendemos y aplicamos en este curso de pensamiento lógico y matemático. ¿Y por qué es tan importante activar el pensamiento computacional que todos llevamos en nuestro cerebro? Porque nosotros debemos tomar decisiones de una manera organizada. Aquí vamos a aprender la importancia que tiene el paso a paso en una labor diaria. También vamos a analizar cómo debemos razonar, qué tipo de razonamientos son los que nosotros ejecutamos durante nuestro día a día. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Esto cuando ya lo empezamos a ver, ustedes se van a dar cuenta que utilizamos nuestro pensamiento computacional en cualquier momento de nuestro día, seamos de cualquier tipo de profesión, ingenieros, licenciados, músicos, siempre estamos utilizando ese pensamiento computacional desde que entramos al baño y a hacernos un proceso de limpieza de los dientes, de lavado de dientes, de bañado. Siempre hacemos un orden lógico para cada una de estas actividades que son supremamente cotidianas para todos nosotros. Entonces, para iniciar el día de hoy, tenemos un reto. Ese reto va a ser que nosotros
cada uno de ustedes, yo me voy a colocar en el puesto en el que soy un pasante o un practicante y se me ha asignado una tarea. Y es colocar un turnero inteligente en un centro médico. Para nosotros poder activar ese turnero, nosotros debemos cumplir ciertas reglas y ciertos parámetros que se nos van a dar. ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Esa es como la cuestión de lo que vamos a realizar el día de hoy. Nos dan unas reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Que si hay una emergencia grave, ese paciente va a pasar de manera inmediata. ¿Listo? Yo creo que cualquiera de ustedes ha asistido a unas urgencias o ha acompañado a algún familiar, a un amigo a unas urgencias. Pues ustedes saben muy bien que cuando uno asiste a las urgencias, siempre hay un triage y para ingresar a ese triage hay un orden lógico que está determinado por el nivel de urgencia que tiene cada paciente. Entonces, ¿qué nos dicen las reglas del sistema? Son 5. Que si hay una emergencia debe tener una atención inmediata. Que si es un adulto mayor debe tener una prioridad especial. Que si ese paciente tiene fiebre, debemos darle una valoración muy pronta. Que si tenemos una tos, un resfrío, pues es un caso moderado. Y que si tenemos un dolor leve o alguna patología donde nuestra vida no está en riesgo, ese paciente puede esperar un tiempo prudente sobre los otros tipos de pacientes. Muy bien. Entonces, ya teniendo estas reglas claras, cuando yo soy el pasante, ¿qué debo hacer? Yo tengo un problema que es la asignación por prioridad de esos pacientes. Aquí es donde aparece el análisis computacional. Entonces, el análisis o el pensamiento computacional tiene 4 pilares en un orden lógico. El primero es la descomposición, el segundo es el reconocimiento de patrones, el tercero es la abstracción y el cuarto es el diseño de algoritmos. Vamos a verlos uno a uno en qué nos debemos enfocar cuando hablamos de descomposición. Bien, permítanme. Eso está muy bien, listo. Entonces, cuando hablamos de descomposición, ¿qué necesito yo para asignar ese turno? Entonces, hay unos pacientes que van a llegar a una entrada de nuestro sitio hospitalario, ¿cierto? Entonces, en esa entrada, yo debo analizar con qué síntoma llega cada paciente. Ya nosotros tenemos unas reglas claras y definidas en un orden de prioridad según los síntomas. Entonces, vamos a hallar unas conexiones. ¿Cómo se relacionan estos casos? Entonces, ya he determinado con esos pacientes que me han llegado cuáles son sus síntomas. Entonces, asimismo, voy asignando el orden que cada uno debe tener. Estoy cumpliendo con las reglas que ya me han dicho que debo cumplir para poder asignar de una manera lógica y pertinente esas asignaciones de la atención de cada paciente. El destino final de cada paciente será el resultado que nosotros vamos a ordenar, es decir, el orden en el que esos pacientes que deben ingresar van a tomar sus citas de valoración. Muy bien. Ahora vamos al reconocimiento de patrones. Esto me determina qué se repite y qué me ayuda a decidir más rápido. Entonces ustedes saben que cuando nosotros estamos reconociendo patrones, vamos a fijarnos qué se repite, qué casos están iguales, qué casos están similares. Entonces los casos graves son los que van a pasar de primero. Los casos leves van a esperar, esos que llevan una tos, esos que llevan un resfriado, esos que llevan de pronto una pequeña raspadura, esos son casos leves porque su vida no está en peligro. Entonces, esos pueden esperar un poco más. Van a recibir atención, pero pueden esperar un poco más. Y si llega el mismo tipo de síntoma varias veces, pues voy a aplicar una regla ya de orden. Ok, ahora vamos a ver el tercer pilar, la abstracción. ¿Qué información es importante y cuál no? Es decir, yo
que soy ese pasante, que estoy asignando esos turnos y que debo pulir ese sistema de ese turnero, yo me debo fijar en cosas importantes. ¿Qué es lo principal? Los síntomas. Esa es mi regla principal. A mí no me interesa el nombre del paciente, su sexo, cómo está vestido, solamente me importa el síntoma y qué nivel de prioridad debo asignarle según ese síntoma. Y por último es el diseño de algoritmos. ¿Cómo el turnero va a resolver a quién enviar primero? Entonces va a haber un algoritmo que me va a desencadenar un flujo donde cada paciente va a poder tener así, su asignación de prioridad según su sintomatología. ¿Listo? Por ejemplo, si el paciente es una emergencia, un accidente de tráfico, unos síntomas de paro cardíaco, bueno, muchos síntomas que son muy urgentes, esos van a pasar primero, porque su vida corre peligro. Si no es una emergencia, verifico si quizá es un adulto mayor, porque es mi segunda regla. Si es un adulto mayor, sigue después de los que tienen las emergencias. Y así sucesivamente, según las reglas que me colocaron desde el comienzo. Muy bien. Entonces, volvamos a repasar los pilares en orden. Descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y diseño de algoritmos. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien, profe, todo muy claro. Gracias. Listo. Bueno, vamos con el siguiente análisis. Entonces, yo voy a desarrollar eh, un algoritmo para ese turnero inteligente. Entonces, no se me estresen ahorita todavía por los simbolitos, porque eso lo vamos a ver más tarde. Ahora simplemente les quiero mostrar visualmente ese algoritmo, cómo lo organizaríamos. Entonces, siempre decimos que en los algoritmos, los óvalos son el inicio y el final del algoritmo. Señor, no entiendo. No, no, Manuel, sino que como... No entiéndeme, formato. Exige que me hagas solo por eso. No. Para confirmar que tu estudio está vigente y el de nosotros vence cada 2 años. Pero te pregunto, ¿cuándo fue el último? Denme un segundo porque Si fue hace más de 2 años... activado. No, ahorita no tiene mucho, ¿por qué? Bueno, María, por Porque favor, esto me es desde las colabora 5 de la tarde, con... Bueno, ¿usted cree que le traje tablet? Denme un segundo. Por eso les solicito que estemos muy pendientes de los micrófonos. ¿Listo? Para no tener que interrumpir el desarrollo de la sesión. Bueno, continuamos. Entonces, les decía que el óvalo me va a mostrar el inicio y el fin de mi proceso. ¿Listo? En este caso, mi proceso es la asignación de la prioridad del turno. ¿Listo? Luego, las flechas me van a indicar esas conexiones. ¿Listo? Esas conexiones. Vamos a utilizar los rombos para para hacernos una pregunta. La primera pregunta ¿es una emergencia? Es decir, cumplo con esa primera regla. Si es una emergencia, es el primero que pasa. Entonces, en ese rombo me pregunto, ¿es una emergencia ese paciente que tengo enfrente? Si sí es una emergencia, pasa a un rectángulo que es atender inmediatamente en prioridad 1 y la asignación de ese paciente termina. Si no es una emergencia, pasamos a la siguiente pregunta o a la siguiente decisión. ¿Es un adulto mayor? Si sí es un adulto mayor, asignamos la prioridad 2 y llega a su finalización. Si no es un adulto mayor, vamos a mi tercera regla. ¿Tiene fiebre? Si sí tiene fiebre, le asigno la prioridad 3 y llega a su final. Si no tiene fiebre, es porque ese paciente ya tiene algo leve. Si sí tiene una situación leve, como por ejemplo tos, una pequeña raspadura, un dolor leve en alguna parte del cuerpo y no está en riesgo su vida, pasaría a la asignación 4 y llegaría al fin nuestro algoritmo.
Si, por el contrario, ya pasa a una asignación de prioridad 5, que, perdón, es el dolor leve, entonces ya todo mi proceso de la asignación del turnero llegaría a su final. Entonces, ahorita vamos a ver más despacio y con mayor detenimiento lo que son las configuraciones de los símbolos en un algoritmo para que ustedes sepan cuándo inicia, cuándo toma una decisión, cuándo es una entrada de datos, qué pasa con las flechas, listo, y qué pasa en el rectángulo, que ahí es donde nosotros debemos hacer ciertos procesos. Vamos despacito. Aquí lo único que yo les quería mostrar era cómo ese pasante finalmente debía solucionar ese problema. Pues para llegar a este algoritmo, ¿qué hizo ese pasante? Dividió en tareas pequeñas, es decir, dividió y clasificó los pacientes, asignó la prioridad y pudo hacer un algoritmo. Muy bien. Entonces, el orden correcto de la atención va a ser emergencia, adulto mayor, fiebre, tos y dolor leve. Listo. Ahora vamos a ver un cortico video de lo que es el pensamiento computación. ¿Te has sentido abrumado al organizar un concierto o un viaje? Eso es normal. Es aquí donde entra en juego el pensamiento computacional. El pensamiento computacional implica resolver problemas con lógica y creatividad, pensando como una computadora pero usando tu ingenio. Descomponer un problema grande en partes manejables es como armar un rompecabezas, pieza a pieza. Encontrar patrones es esencial. Imagina notar que las piezas azules siempre son el cielo en el rompecabezas. La abstracción es ignorar lo secundario. Como ignorar esas nubes diminutas y concentrarte en el sol brillante. Los algoritmos son como recetas, pasos claros que guían hasta la solución. ¿Sigue la receta y triunfa? El pensamiento computacional no es solo para programar. Está en todas partes, música, ciencia, y más. Vamos a verlo. En música, escribir una partitura es crear un algoritmo. Cada nota tiene su lugar y ritmo. En agronomía, pensar computacionalmente ayuda a planear riegos eficientes y sistemas que ahorran tiempo y recursos. En psicología, diseñar un test puede seguir pasos lógicos y claros, más allá de lo intuitivo. Los ingenieros usan este pensamiento para diagnosticar problemas. Cada fallo es un rompecabezas por resolver. En administración, el pensamiento computacional ayuda a organizar recursos y gestionar de forma estratégica. El pensamiento computacional es más que programación. Es un ejercicio para tu mente, potenciando creatividad y lógica. Imagina resolver desafíos como un superhéroe. Potencia tu capacidad de innovar y crear soluciones únicas. Invita a otros a unirse a tu viaje. Juntos, el pensamiento computacional puede llevar a soluciones increíbles. El pensamiento computacional es una herramienta poderosa. Úsala para transformar tus ideas en realidades compartidas. Recuerda, no es solo programar, es aprender a pensar de manera innovadora y resolver cualquier reto que surja. Únete a la revolución del pensamiento computacional. Piensa, planifica y resuelve. ¿El futuro es tuyo? Usa estos principios en tu vida diaria. Cada pequeño reto puede volverse una aventura con el enfoque correcto. Recuerda, todo comienza en tu mente. Comparte tus ideas y motiva a otros a pensar computacionalmente. Bueno, entonces este video nos estaba mostrando efectivamente que ese pensamiento computacional ustedes lo van a usar en cualquiera de los aspectos de su vida. Quisiera que alguien en este momento se atreviera a tomar la palabra y me contara, por ejemplo, en sus oficios, en lo que estudia o en casa, cuando utiliza el pensamiento computacional. Entonces quisiera que alguien me participara y me contara y nos contara a todos. ¿Quién se atreve? Buenas Zuli, tardes.
Sí, buena tarde. Profe, Hola, ¿me Zuli. escucha? ¿Quién me habla? Me es- ¿Zuli o Yamilet? Zuli. Hola, Zuli, cuéntame. Sí, buena tarde, compañeros. Buena tarde, profe. Hola. ¿Me escucha? Sí, Zuli, te escuchamos. Ay, qué pena. No, por ejemplo, cuando yo inicié en la UNAD, vemos una materia que es cátedra unadista y Sí. allí nos enseñan a manejar el tiempo. Eh, Me pareció pues un ejercicio que tenemos que hacer. Me sirvió muchísimo para yo empezar a planificar a qué hora iba a estudiar y qué días de acuerdo a las materias que tenía matriculadas. Entonces, yo aplico, tengo 5 materias, 5 cursos y 2 o 3 horas, no, a veces hasta más, le estoy dedicando en la semana para cumplir con las tareas, para que el fin de semana me quede un espaciecito para poder pues compartir. Está muy Lo he bien. aplicado y me ha ayudado muchísimo, iniciando con una clave que nos dio una de las profesoras fue: bajen las guías y léanlas bien. Allí está todo lo que se solicita para realizar las tareas. Hagan solamente lo que piden las guías y me ha funcionado. Muy Eso era lo bien, que les quería. Zuli. Muchas gracias, Zuli. Tienes toda la razón. Ustedes, por ejemplo, han observado en las guías de pensamiento lógico y matemático que a pesar de que ustedes presentan aquí unos cuestionarios en este momento, nosotros les colocamos en esas guías un paso a paso. Es decir, un paso a paso que nosotros le proponemos para que puedan llegar a a una presentación del cuestionario exitoso y obtener los mejores resultados. Entonces, en ese paso a paso, por ejemplo, nosotros les decimos que primero descarguen el material de la guía, la revisen la rúbrica, que revisen el material bibliográfico, el OVA, los recursos tipo OVI, tipo OVA, también secundarios, los libros, y que cuando ya tienen eso revisado, trabajado, masticadito, pues pueden ir a su presentación de su primer intento. Ahí, si no nos fue tan bien, tenemos la oportunidad de analizar en qué temas fallé y me voy a devolver. ¿Será que me devuelvo a revisar los temas en los que mejor me fue? No lo creo, ¿cierto? Sino que yo me devuelvo a revisar los temas en los que fallé, los que me causaron mayor dificultad. Entonces, cuando yo hago una actividad, una tarea computacionalmente, utilizando ese pensamiento, entonces puedo obtener los mejores resultados. Puedo ser, ya en otros contextos, puedo ser eficiente en el uso de los recursos. Como nos decía Zuli, si ella se organizó, ¿qué recurso está usando eficientemente? Un recurso muy valioso y que no tenemos cómo contabilizarlo, el tiempo. Es cuando nosotros nos organizamos, tenemos esa oportunidad de ser eficientes. Y miren que cuando nosotros hablamos de ese paso a paso, lo hacemos cuando nos levantamos y nos cepillamos los dientes. Nosotros no nos metemos primero el cepillo sin crema, no, primero lo remojamos, algunos, otros no lo remojan, le colocan la crema, se cepillan, se juegan, todo tiene la ducha, todo tiene un paso a paso. No creo pues que aquí alguien primero eh, entre a la ducha, salga, se seque, se vuelva a meter, se enjabone y vuelva a salir. No, todos tienen un paso a paso lógico para hacer sus actividades del día a día. Vamos entonces a continuar con la presentación. Gracias, Uli, por participar en el ejercicio. Ahora vamos a ir con el caso de Laura. Laura es una estudiante como cualquiera de ustedes y vamos a analizar qué pasó con Laura.
Entonces, en su primera escena, vemos que Laura es una estudiante, ¿listo? Que se enfrenta a tareas escolares, a decisiones diarias, a resolver conflictos. Pero un día Laura descubre que hay un pensamiento computacional que le va a hacer ver la vida de una forma más diferente. Listo. ¿Qué descubre Laura? Laura aprende que no solamente se trata de programar, sino de pensar con lógica, claridad y estrategia. ¿Qué conoce Laura? Lo que ustedes están viendo hoy. Los pilares del pensamiento computacional. Descomponer problemas, buscar patrones, enfocarse en lo esencial que es la abstracción y el diseño de algoritmos. Aquí es cuando Laura ya empieza a razonar de una manera mejor. Empieza a utilizar el razonamiento deductivo, el razonamiento inductivo y el pensamiento abstracto. Muy bien, ¿y qué pasa en el día a día de Laura? Que Laura empieza a aplicar estos enfoques. Entonces, cuando ya mañana ustedes van a hacer unas tareas, van a decir, miren, sin saberlo, estoy aquí aplicando el pensamiento computacional del que habló la profe ayer. Pues lo que nos decía ahorita Zuli, Laura empezó a organizar sus tareas escolares como un algoritmo. Detecta que los días en que ella duerme bien, rinde más en su día. ¿Qué hizo aquí? Aplicó el razonamiento inductivo. ¿Por qué? Porque tomó una experiencia particular que ella misma vivió y halló una conclusión. Observó, dormí bien, llevo varios días durmiendo bien y en el día me va mucho mejor. Estoy más enfocada, resuelvo más rápido, soy más eficiente. ¿Qué hizo ella? Perdón. Hizo unas observaciones particulares y halló una conclusión. También que analizó que si estudiaba 30 minutos al día, en este caso, Zuli dice que a ella le va bien dedicarle 2 horas aprueba todos sus cursos. Aquí ella está utilizando el razonamiento deductivo y usó ese pensamiento o esa capacidad de abstracción para eliminar las distracciones y enfocarse en lo que es realmente importante y relevante para el desarrollo de sus actividades diarias. ¿Qué pasó en el futuro? Laura se convirtió en una gran profesional y su mejor herramienta fue pensar de manera lógica y estructurada, que fue lo que aprendió desde joven. Gracias a ese pensamiento computacional y su capacidad de razonar adecuadamente, pudo resolver problemas, tomar decisiones basadas en una información crítica y cierta y pudo liderar con mucha más confianza. Entonces, esto es un ejemplo de lo que puede trasegar el pensamiento computacional en el día a día de cualquiera de ustedes. Listo. Vamos entonces a ver y a enfocarnos un poco más en esos 4 pilares del pensamiento computacional. Entonces hablamos de que la descomposición es cuando yo tengo una gran situación, un gran problema y lo que hacemos es dividirlo en tareas más pequeñas, dividirlo en problemas más chiquiticos que voy a ir resolviendo uno a uno. ¿Listo? Luego, reconocemos los patrones, reconocemos qué se repite. Entonces, buscamos esas similitudes que pasa de una manera regular, que se repite, ¿listo? Entre los datos que tenemos y así podemos detectar algunos patrones y tendencias que quizá nos puedan ayudar para desarrollar soluciones más eficientes. ¿Listo? Luego tenemos la abstracción, es decir, nos enfocamos en lo que es realmente importante, ignoramos lo irrelevante y nos concentramos en lo que es de verdad relevante para nuestra situación y para resolver de una manera óptima determinada situación o determinado contexto en el cual nosotros estemos aplicando este pensamiento computacional. Y por último, los algoritmos. Es crear ese plan, ese paso a paso que estructurado paso a paso de una manera lógica nos va a llevar a una solución óptima y eficiente. Muy bien, entonces vamos a ver el caso de María, pensar antes de actuar.
María es estudiante de primer semestre en la UNAD y debe cumplir con sus compromisos académicos para no perder su beneficio de gratuidad. ¿Cuál es la situación actual de María? María trabaja más de medio tiempo, trabaja 6 horas al día. Cursa varias materias. Este podría ser tranquilamente el caso de Zuli. Las fechas límite de las materias suelen concentrarse en el mismo fin de semana o el mismo día, varios cierres. ¿Listo? La plataforma virtual presenta múltiples actividades al mismo tiempo. Es cuando ustedes entran a su plataforma y encuentran todo en amarillo, que ya se les va a cerrar y ustedes dicen, Dios mío, no me organicé, no me va a alcanzar el tiempo. Si fuéramos estudiantes muy organizados, yo no recibiría correos todos los días lunes cuando cierra una actividad diciendo, profe, es que yo pensé que la tarea se cerraba el día también de cátedra o que teníamos unos días más, no mire la agenda. ¿Qué me dice? Ese estudiante no hizo un buen ejercicio de pensamiento computacional. ¿Por qué? Porque ese estudiante que me está diciendo que dejó vencer la tarea, que porque no sabía que cerraba, no hizo un ejercicio lógico de organizar sus tareas, organizar sus guías, planificar en su propia agenda qué debía entregar, en qué día, eh, si se le cruzaban materias, a cuál le iba a dar prioridad, cuál le daba mayor dificultad para hacerla primero, para dedicarle más tiempo. Todo eso es lo que tienen que hacer ustedes pensando computacionalmente. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es la dificultad que tiene María? Que siente que el tiempo no le alcanza y le preocupa no poder cumplir a tiempo con las entregas. Entonces vamos a ver un Genially donde María dice, no me va a pasar que voy a perder cursos, que voy a desaprovechar puntos, sino que voy a organizarme en un plan. ¿Qué hizo María? Descomposición. ¿Qué hizo entonces? Algo parecido a lo que nos manifestó Zuli. Leyó las guías, identificó qué le iban a evaluar, empezó a resolver esas guías de manera individual. Si habían participaciones en los foros, hizo sus participaciones y presentó los cuestionarios o las tareas que María tuviera en un orden de organización según el nivel de dificultad. Para algunos de ustedes, pensamiento lógico lo sacan rapidito. Otro quizá dice, es la materia que más me cuesta. Pues ustedes mismos deben planificar según su propio proceso académico. Luego María hace un reconocimiento de patrones. ¿Qué detecta María? Que si deja las actividades para las últimas fechas, pues le va a tocar hacerlo con afán, va a cometer errores, quizá no le va a alcanzar el tiempo para entregar. Ella puede detectar que los ejercicios de lógica le requieren más tiempo de análisis que de pronto hacer un ensayo. Es ahí ella va dando como el turnero inteligente, va dando prioridades. ¿Qué analiza María? Que si, por ejemplo, tiene un cuestionario o una entrega y lo deja para el domingo, que se cerraba y lo va a entregar a las 11:48 de la noche, es muy probable que muchas personas van a estar subiendo a esa misma hora y que la plataforma se le puede congestionar y puede de pronto tener problemas para subir su actividad. Esto es lo que logra identificar María. Ahora, la abstracción. Entonces, María se va a enfocar en lo esencial. Ella va a determinar las fechas límites de cada una de los cursos, se va a enfocar en las rúbricas de evaluación que le califican, así como dijo Zuli, hagamos lo que está en la guía, no nos perdamos, hagamos lo que está en la guía. Por eso las guías son un paso a paso, por eso las rúbricas, siempre mis recomendaciones, muchachos, antes de entregar cualquier trabajo, fíjense en la rúbrica, fíjense qué les van a calificar, que la rúbrica les sirva a ustedes como una especie de lista de chequeo, porque ahí te puedes dar cuenta de que te van a calificar un proceso que quizá en tu trabajo no tenías, una imagen, una infografía que no adjuntaste en el trabajo. Tienes tiempo todavía de hacerlo para poder sacar la máxima puntuación. ¿Qué hace María? Descartar lo no esencial, es decir, descarta detalles que no son relevantes, que el tipo de letra de la guía, eso no ¿Dónde va la es... moneda? Bueno, y por último, María desarrolla ¿Dónde una...
Dios mío, bendito. A ver. Karen Castillo, por favor, colocas cuidado a tu micrófono que se te está activando. Qué pena, profe, disculpe, es que tengo fallos con el compu, se está loco. Ok. Ok, vamos a continuar. Bueno, les decía entonces que María va a diseñar un algoritmo, algo parecido a lo que Zuli nos comentaba de manera verbal. Ella exploró las guías, las rúbricas, planificó sus tiempos, sus recursos, aprendió qué contenidos clave debe verificar, aplicó que las actividades y los ejercicios requieren una prioridad dependiendo de cómo es su nivel de dificultad de cada uno de los cursos, verificó que si tenía foros debía participar en ellos con tiempo, dándole cumplimiento a esas agendas, no dejando que esas agendas llegaran al rojo y cuando ya cierra todo su proceso de entrega de actividades, tiene los mejores resultados. ¿Qué hizo aquí María? Utilizó su pensamiento computacional para poder desarrollar todo su proceso académico de la mejor manera. Vamos entonces a presentar el primer quiz de los pilares del pensamiento computacional. Aquí sí les voy a pedir que abramos nuestros micrófonos y participemos. Entonces, esta es la sesión réplica de Caballo. Listo. Bueno, entonces me van a ayudar. ¿Qué significa descomposición en el pensamiento computacional? Organizar datos en una lista, buscar patrones iguales o dividir problemas complejos en partes más pequeñas. Dividir problemas Dividir. complejos en partes más pequeñas. La tercera, Muy bien. sí. Dividir los problemas grandototes en partecitas más pequeñas. A todos nos ha pasado que en la vida se nos presenta un gran problema y no le vemos solución alguna, pero cuando empezamos a tomar pequeñas partecitas de ese gran problema, empezamos a solucionar un pedacito por aquí, un pedacito por acá, un pedacito por allá, y cuando menos pensamos tenemos esa solución de esa gran problemática hecha. De eso se trata la descomposición. Ahora vamos a ver cuáles serían las características del reconocimiento de patrones. Entonces hablamos de detectar elementos que se repiten o ignorarlos Esa o es. crear patrones. ¿Cuál será? Detectar elementos que se repiten en Detectar diferentes elementos que se contextos. repiten. Sí, la primera. Muy bien. Listo. Ahora, vamos a ordenar los pasos del pensamiento computacional. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primer pilar del pensamiento? Descomposición. Descomposición. ¿Con cuál seguimos? Reconocimiento. Con el reconocimiento de patrones. ¿Cuál sigue? Abstracción. La abstracción y por último generamos el algoritmo, nuestro paso a paso de lo que vamos a solucionar. Muy bien. Esto es pregunta de examen del cuestionario. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la descomposición? Buscar elementos iguales, dividir una tarea grande en pequeñas u ordenar elementos en una secuencia. Dividir una tarea grande en tareas pequeñas. Muy bien. Muy bien, entonces con esto que estamos verificando que tenemos claro cómo se llevan a cabo los pilares del pensamiento computacional, cuál es el significado de cada uno de ellos y qué es lo que debemos hacer. Ahora vamos a revisar las diferentes formas de pensar para resolver problemas, tomar decisiones y entender todo el mundo que nos rodea. Entonces, aquí es donde va a aparecer los tres tipos de razonamiento: el razonamiento deductivo, el razonamiento inductivo y el razonamiento abstracto.
Hablamos del razonamiento deductivo, que es un tipo de razonamiento que parte de premisas generales, es decir, algo que ya está especificado para llegar a una conclusión específica y lógica. Si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente también lo será. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo utilizo o cuál sería un ejemplo de un razonamiento deductivo? Un ejemplo de razonamiento deductivo puede ser que todas las personas que se cepillan los dientes evitan los problemas bucales. Entonces, ¿cuál es esa premisa general? Que todas las personas que se cepillan los dientes no tienen problemas bucales, ni de caries, ni de cálculo, ni de placa, ni de nada de esas vainas. Entonces, si por ejemplo un niño que no se cepilla los dientes y come, por ejemplo, muchos dulces, ¿qué es probable que suceda? Que va a tener problemas bucales. ¿Listo? Entonces, estoy partiendo de una premisa general a llegar a una conclusión particular. Ahora vamos con el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo, por su parte, es que a partir de pequeños casos particulares, observaciones, reflexiones repetidas, nosotros llegamos a una conclusión general, pero que hay que tener en cuenta en el razonamiento inductivo, que la conclusión puede no ser probable. ¿Listo? Puede no ser probable, perdón, puede ser probable, pero no puede ser necesariamente verdadera. Por ejemplo, el día de hoy, para los que viven en Cali, llovió a las 4 de la tarde. Ayer llovió a las 4. El lunes llovió también a las 4. ¿Yo puedo concluir con certeza de que mañana va a llover a las 4? No. Puede que ocurra, hay una probabilidad de que mañana llueva a las 4, pero no será necesariamente cierto o verdadero que mañana llueva. Pues, ¿qué utilicé ahí? Mi razonamiento inductivo. Tomé unas observaciones, visualicé o tomé referencia de que llevan 3 días lloviendo a las 4 de la tarde y digo, probablemente mañana va a llover, perdón, a las 4 de la tarde. ¿Eso puede o no puede ocurrir? Entonces, aquí es muy importante eso, la probabilidad de la veracidad de la conclusión. Como puede ser cierto, puede que no sea cierto esa conclusión de un razonamiento inductivo. Y en un razonamiento abstracto, es esa capacidad que tenemos los seres humanos de analizar gráficas, patrones, símbolos para poder hallar una relación lógica. Puede que aquí muchos de ustedes son jóvenes, como pueden que otros ya tengan unos añitos como los tengo yo. Y cuando, por ejemplo, cuando nosotros presentábamos nuestra prueba ICFES, como se llamaba en mi época, cuando nos graduábamos de 11, había una prueba y esa nadie se salvaba, que era de razonamiento abstracto. O sea, así como nos hacían las preguntas de matemáticas, de geografía, de sociales, de química, nos hacían una prueba de razonamiento abstracto. Entonces, era una secuencia de ciertos símbolos y uno debía analizar cuál era el último símbolo o el que seguía. Es esa capacidad de analizar figuras, patrones para llegar a una relación o a unas conexiones lógicas. ¿Alguien me quiere dar un ejemplo de su cotidianidad o de su trabajo en la que utiliza alguno de estos tres tipos de razonamiento? Alguien que abra el micrófono y nos cuente si quiere darnos un ejemplo de cualquiera de los tres. Estamos muy tímidos. Ninguno. No me aparece aquí. John Edward, activa tu micrófono y te escuchamos. ¿Qué ejemplo nos quieres dar el día de hoy? Hola, profe. Hola, Quizás el de pensamiento deductivo. dime, ¿qué ejemplo tienes? Eh, por ejemplo, ahorita que estoy estudiando, o sea, estoy en el primer semestre, se me compleja bastante como que organizarme con lo de mi trabajo y las clases. Entonces, en este caso sería
La mayoría de las clases que nosotros vemos o de mis clases son tipo a esta hora o de nochecita, pero con lo de mi trabajo, no, algunas veces sí puedo estar en las clases y participar en ellas, ya que trabajo en un hospital y otras veces no. Entonces, sería como, no sé cómo explicar. Yo lo diría así, yo lo diría así. Yo diría, si las citas de primera matrícula o los encuentros sincrónicos del curso de pensamiento lógico y matemático son nocturnos, no voy a decir que tienes horarios variantes porque pues el análisis ya de pronto no me aplica. Vamos a suponer que tienes un horario fijo, ¿sí? Que, por ejemplo, que a las 7 de la noche ya estás desocupado. Entonces yo digo, si todos los encuentros sincrónicos de el curso de pensamiento lógico y matemático o de los cursos de la UNAD se llevan a cabo después de las 8 de la noche, podría asistir. ¿Listo? Es decir, si se cumple esa generalidad de que esos encuentros sincrónicos sean después de la noche, yo que trabajo hasta las 7 voy a poder asistir. Pues eso sería un razonamiento deductivo. Pues, por ejemplo, otro caso para ti, que trabajas en un hospital, ¿me dices? Sí, señora, y exactamente así como usted lo dijo, así es. Bueno, entonces, por ejemplo, alguien que trabaje en el área de riesgo cardiovascular. Vamos a hablar de temas de salud. Alguien que trabaje en el área de riesgo cardiovascular o en el programa que tienen las EPS de riesgo cardiovascular, que analizan que los pacientes que llegan y que su patrón es que comen muy salado, mucha grasa, mucho dulce, cuando les hacen sus exámenes van a presentar hipertensión, triglicéridos altos, quizá una hemoglobina glicosilada alta, azúcar alta en sangre, glicemia alta en sangre. Entonces, aquí, ¿cuál utilizamos? El inductivo. Vimos que ciertas personas que cumplen unos parámetros, ciertos casos, lo más probable es que desarrollen enfermedades de riesgo cardiovascular como hipertensión, triglicéridos, diabetes tipo 2, etc. Entonces, si ven que estos tipos de razonamiento nosotros lo usamos en nuestro ejercicio profesional o en nuestro diario vivir. Gracias, John. Bueno, vamos a continuar entonces. El desafío de Julián. Vamos a ver qué pasa con Julián. Julián es una persona que es un muchacho joven, que se dio cuenta que no estaba comiendo muy bien y que necesitaba organizarse mejor en el tema de su alimentación para tener una mejor salud. Paso 1. El riesgo oculto de los ultraprocesados. Julián recordó lo que aprendió en la clase de biología. Los alimentos ultraprocesados que contienen exceso de azúcar, grasas y sal, eso aumenta el riesgo de enfermedades crónicas, bueno, como lo que les acababa de contar. Entonces, él que analizó que él consume ultraprocesados casi todos los días. ¿Cuál será entonces la conclusión a la que va a llegar Julián cuando analizó que él come casi todos los días de esta forma? ¿Qué analizó él? Que si sigue comiendo así, va a desarrollar enfermedades. Entonces, ¿qué decisión toma Julián? Cambiar sus hábitos de alimentación, cambiar su dieta. Es decir, él aquí aplicó un razonamiento deductivo, porque partió de una base general que es toda persona que consume o que se alimenta de esta manera va a desarrollar estos problemas de enfermedades. Paso 2. Durante 3 semanas, Julián empezó a comer más fruta, verdura y agua. ¿Qué sintió Julián? Que está con más energía, que duerme mejor y que se concentra más en clase. Entonces, aquí utilizó el razonamiento inductivo. Dijo, cada vez que como de una manera correcta, que como de una manera saludable, me siento bien, me siento más activo, no tengo problemas gástricos y rindo más en mi día a día. Es a partir de observaciones que él de pronto vio que un martes comió bien, el martes también, pasó toda la semana, comió muy sano toda la semana y se sintió mucho mejor, pudo concentrarse mejor, analizó que esto es
beneficioso para su salud y para su vida diaria. Y en el paso 3 que analizó, que necesita reducir los azúcares añadidos. Pero Julia no tiene tiempo ni para dietas, ni para organizarse con menús complicados, además no tiene todo el dinero para organizarse. Entonces, ¿qué hizo él? Él hizo un menú con colores y iconos en el que a partir de lo que tenía en su alacena, en su refrigerador, pues organizó unas dietas más saludables y a partir de aquí utilizó el razonamiento abstracto. A partir de lo que tenía en su cocina, analizó unos menús saludables. Entonces, aquí utilizó los 3 tipos de razonamiento en simplemente su día a día. Listo. Ahora vamos a ver si estamos pensando como un verdadero solucionador de problemas. Vamos entonces a mirar esto. ¿Qué caracteriza el razonamiento deductivo en la resolución de problemas? Inicia con hechos específicos y generaliza conclusiones. Utiliza ejemplos y experiencias personales para decidir o parte de premisas generales para llegar a una conclusión específica. ¿Cuál será? La tercera, profe. La tercera. Profe, la me dice. tercera. Muy bien, la tercera. Partimos de generalidades a conclusiones más específicas. Muy bien. Mientras tanto, el razonamiento inductivo es válido ¿para qué? Premisas verdaderas y lógicas que garantizan la conclusión, opiniones sin observaciones que las respalden o son observaciones específicas que permiten generalizar una conclusión probable. ¿Cuál será? Observaciones específicas que permiten generalizar una conclusión probable. Probable. Muy bien. Aquí no siempre la conclusión va a ser verdadera. Muy bien. Ok. Vamos entonces con el razonamiento abstracto. Dice, el pensamiento abstracto consiste en analizar información más allá de lo concreto, utilizando símbolos, patrones, conceptos o relaciones lógicas sin necesidad de una experiencia directa, es decir, sin necesidad de un texto directo de un paso a paso. ¿Esto será verdadero o es falso? Sí, profe, es Verdadero. verdadero. Verdadero, profe. Verdadero, profe. Muy bien. Verdadero. Listo. Ok, entonces ya con los juegos que hemos pasado, ya estamos manejando los pilares del pensamiento computacional y el quiz de razonamiento lo acabamos de pasar sin ningún inconveniente. Ahora ya para cerrar esta sesión de hoy vamos a ver lo que son los algoritmos. Ya vimos por allá adelantico un bosquejito de un algoritmo que de pronto dirán, uy, pero la profe va a creer que ya con esta explicación nosotros vamos a quedar listos. Por eso les dije que no se preocuparan, que ya íbamos a ver el tema de los algoritmos en más profundidad. Pues el algoritmo es un conjunto ordenado y finito de pasos o instrucciones que se siguen para resolver un problema o alcanzar un objetivo específico. Aquí vale la pena precisar que nosotros podemos tener entre varias personas una situación problema o una situación cotidiana, la cual entre varias personas puede tener un orden diferente, ¿sí? Por ejemplo, voy a decirles cómo se hace el sancocho. Aquí muchas personas tienen una forma diferente de hacer el sancocho. Unos dicen que primero ponen el agua a hervir, con de pronto el plátano, que es lo que más se demora. Otros meten el plátano después, la papa primero, la carne a ablandar. Cada quien tiene su propio algoritmo. Aquí lo importante es analizar si ese propio algoritmo que yo tengo es lo más eficiente posible. En el caso del sancocho, ¿qué me mide la eficiencia? Pues obviamente lo rico que quede, que si espesó bien, que si el plátano quedó blandito, que si la carne se logró que aflojara la suficiente sustancia. ¿Qué es lo que nosotros debemos verificar en nuestros propios algoritmos de la vida? Que tengamos soluciones eficientes. Es decir, que al final sí logremos el objetivo de la manera como lo queremos. Ok, entonces vamos a mirar un ejemplo muy chiquitico. Gestión de carga de un celular. Entonces decimos, ¿qué pasos debemos seguir
para poner a cargar un celular, miren, algo tan cotidiano como poner a cargar un celular. Entonces, vamos a mirar qué algoritmo me generaría solo esta tareita de colocar mi celular a carga. Pues el óvalo, ya les dije, es el inicio. El rectángulo me va a decir o me va a indicar que hay que hacer un proceso. ¿Qué proceso voy a indicar? Voy a coger mi celular y voy a revisar su nivel de batería. Eso es un proceso, una tarea. Estoy revisando el nivel de batería. Luego sigue un rombo, una decisión. Entonces, ¿qué voy a analizar? ¿La batería está por debajo del 5%? Si sí está por debajo del 5%, va a seguir a un nuevo proceso que es conectar al tomacorriente. ¿Listo? Luego, espero a que cargue la batería. ¿Listo? Luego, llego al fin. En cambio, si en esta decisión la batería está, por ejemplo, en el 52%, ya llega al fin porque no la voy a conectar al tomacorriente. ¿Listo? Entonces, este sería un algoritmo muy chiquitico de una tarea muy cotidiana que nosotros hacemos en el día a día. ¿Por qué se dañan las pilas de los celulares? Porque siempre, por afanes o por determinadas cosas, por ejemplo, no esperamos a que el celular se descargue completamente o como nos da la recomendación el fabricante, de hacerlo por debajo del 5%. ¿Listo? Entonces, ahí es donde empezamos a usar vida útil de la batería y por eso las dañamos. Entonces, miren lo importante que es cumplir con el paso a paso, por ejemplo, que nos dice en este caso los fabricantes de los celulares. Algoritmo. Vamos a mirar. Cargar el celular. Se da inicio al proceso, revisando el porcentaje de batería. ¿La batería es menor al 5%? Si es así, buscar y conectar el cargador. Esperar a que cargue. Y finaliza el proceso. ¿No es menor a 5%? Entonces retoma el proceso. ¿Cómo ves? Los algoritmos están en nuestra vida cotidiana. Listo. Entonces, ¿cuáles son los símbolos de un diagrama de flujo, que es en el cual es el diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo? Decimos que los óvalos siempre nos van a mostrar el fin y el inicio de un diagrama de flujo. El rectángulo me va siempre a mostrar un proceso de que tengo que hacer algo, un cálculo, una tarea, algo. Eso me lo va a identificar un rectángulo. Si en mi algoritmo o en mi diagrama de flujo hay un rectángulo es porque hay que tomar una decisión. Es decir, que ese rectángulo va a tomar dos caminos, uno con el sí y uno con el no. Si hay un paralelogramo, eso quiere decir que necesito ingresar algunos datos o salen algunos datos. ¿Listo? Las líneas o las flechas pues me van a indicar la secuencia dentro de mi diagrama de flujo. Vamos a practicar. Ok. Vamos a mirar entonces. Si me dicen que tengo que calcular un total, ordenar una lista, actualizar un contador o validar unos datos, ¿qué figura o qué símbolo, perdón, yo le estaría colocando a este? Un rombo, una línea, un paralelogramo, un óvalo. Acuérdense que el óvalo es el inicio y el fin, un rectángulo. El rectángulo. Muy bien, miren que estoy haciendo un proceso. Calcular total, calcular, estoy haciendo un proceso. Ordenar, mire, ¿qué tenemos aquí? Verbo, 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 verbo. ¿Listo? Entonces aquí estamos haciendo un proceso. Es el rectángulo. Cuando vamos a iniciar o a finalizar, ¿qué vamos a colocar? Un óvalo. El óvalo. Un óvalo, propio, un óvalo. El óvalo, muy bien. Si se debe leer un nombre, ingresar un dato de contraseña, ¿qué voy a colocar? Paralelogramo. Un paralelogramo. Muy bien. ¿Quién me da el orden de los pasos? Las líneas o conectores. La decisión. Las líneas. Y observen, edad mayor o igual a 18, saldo mayor a 0, desea continuar. Todo esto son
preguntas, son decisiones. Aquí vamos a tomar el rombo. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí ya tenemos claro con este jueguito los símbolos de cualquier diagrama de flujo. Muy bien. Entonces miremos este ejemplo de diagrama de flujo cuando vamos a ir a retirar dinero de un cajero automático. Entonces inicia mi proceso en voy al cajero automático, voy a ir, ingresar la tarjeta, ingreso los datos, es decir, ingreso la clave. Lo primero que hago es solicitar el saldo, por si de pronto no lo sé. Entonces, el cajero me va a decir si hay el dinero suficiente o no hay el dinero que necesito retirar. Si no hay el dinero, pues me voy llorando porque no tengo dinero para retirar. Si sí hay el dinero, hago una entrada de datos que es definir el monto de lo que voy a retirar. Retiro el dinero, retiro la tarjeta y llego a mi fin del flujo. ¿Listo? Entonces, esto sería un diagrama de flujo muy sencillito de entender. Bien, vamos entonces a un nuevo jueguito. Listo. Vamos entonces a ver este pequeño juego. Dice así. ¿Cuál de las siguientes opciones define mejor un algoritmo? ¿Es un texto que describe en lenguaje natural cómo hacer una tarea, una representación gráfica de un proceso mediante flechas y símbolos, o es el conjunto ordenado infinito de pasos que resuelven un problema o alcanzan un objetivo? La tercera. La Tercera, tercera, un profe. conjunto La tercera, ordenado profe, la infinito. tercera. Muy bien, es el conjunto ordenado infinito de pasos. Esta es la definición de diagrama de flujo, para que no nos vamos a confundir. ¿Listo? Muy bien. El ejemplo de la ensalada saludable se expresó mediante un pseudocódigo que organiza los pasos de forma lógica y estructurada. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, profe. Muy bien. Está haciendo calorcito aquí en Cali hoy. ¿Cuál es el objetivo principal de un diagrama de flujo? Visualizar un proceso de manera clara y estructurada, describir un algoritmo con palabras o guardar la secuencia de pasos en un archivo digital. La 1. La 1, profe, la primera. Visualizar un La proceso. 1. Profe. Visualizar Primera, un primera. proceso de manera clara y estructurada. Muy bien. Bueno, veo que hoy nos ha quedado muy claro todos estos conceptos. Excelente. Cuando organizamos los pasos para preparar una ensalada saludable en forma de pseudocódigo, ¿qué habilidad del pensamiento computacional estás aplicando principalmente? ¿La representación del lenguaje estructurado, el diseño de algoritmos o la resolución de problemas? La 2. Diseño de algoritmo, profe. La dos, Muy profe. bien. La 2. Qué bueno escuchar voces diferentes en cada pregunta. Muy bien. Listo. Excelente. Ahora vamos por último a ver dos retos. En estos dos retos ya vamos a tener unos ejercicios más aplicados para que ya cerremos el encuentro del día de hoy. Aquí hay unas que yo debo pasar estas casillas para acá. Entonces, hay ejemplos y hay definiciones. Vamos a ir primero con las definiciones. ¿Qué es encontrar elementos que se repiten o se parecen? Reconocimiento de patrones. Muy bien, reconocimiento de patrones. ¿Qué es el conjunto de pasos claros y ordenados para lograr un resultado? Algoritmo. Ok. ¿Qué es focalizarse solo en lo importante y dejar de lado lo secundario? Abstracción. Abstracción. Muy bien. ¿Y qué es separar un problema en partes más pequeñas y fáciles de trabajar? Descomposición. Es Muy descomposición. Ahora vamos a ver de estos, ¿cuál será el ejemplo de abstracción? Díganme con el color. Si es verde, me dicen oscuro o claro. ¿Cuál será el ejemplo de abstracción para ustedes?
Verde claro. Elegir solo los datos importantes para un reporte, filtrar la información y quedarse con lo más relevante. Ok. ¿Cuál será el ejemplo de algoritmo? El morado. El azul oscuro. El azul, El azul. ¿Sí? Sí, señora. Llevémoslo. sí, el azul oscuro. Bueno. ¿Cuál será el ejemplo de descomposición? El verde. El El verde. verde. Y agrupar canciones por género, analizando sus semejanzas, el reconocimiento de patrones. Vamos a mirar. Muy bien. Excelente, muchachos. Excelente, muchas gracias. Y ahora vamos a ver este otro reto. Misión rescate de datos. Entonces, aquí, este señor de un afro grande debe hacer unos retos para poder obtener una clave. Entonces, él debe llevar a cabo unas misiones. Entonces, primer reto, el encendido y el despegue del halcón digital, que es un algoritmo. Entonces, el halcón digital, tu avión de alta tecnología, está listo, pero el sistema de arranque solo se activará con los pasos exactos y en el orden correcto para encenderlo y prepararlo para el despegue. Un paso en falso y el sistema se reiniciará. Aquí están los pasos, pero no están en el orden. ¿Cuál de estas opciones será la indicada para arrancar el halcón sin ningún problema? ¿La A, la B, la C o la D? La D, profe. A ver. ¿La qué? La B. La B. D. La La B, B. profe. La B. La B. Es decir, encendemos el sistema eléctrico, verificamos instrumentos, activamos motores, liberamos Sí. frenos y aceleramos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ven lo importante que es tener un paso a paso lógico, porque si no, pues esa vaina nunca hubiera arrancado. El primer número para mi clave es el 1. Muy bien. Vamos al 2. Sistema de calefacción y vamos a encontrar un pseudocódigo. Decisión en el refugio. El explorador llega al refugio después de una larga caminata. Allí encuentra un computador que controla el sistema de calefacción. Para poder encenderlo y descansar, debe resolver un pseudocódigo que está mostrando el computador en la imagen. Entonces dice, el refugio es seguro si la temperatura es mayor que 10. Entonces, pseudocódigo, leer temperatura si, aquí hay un espacio, entonces imprimir el refugio es seguro. Si no imprimir, hace mucho frío, debes seguir. ¿Cuál de estas opciones será la que va en este espaciecito en blanco? ¿La A, la B, la C o la D? La D. ¿La qué? La A. La A porque me están diciendo, es seguro si es mayor a 10, no me sirve mayor o igual a 10. Mayor a 10, eso es lo que me está diciendo. Muy bien. Con el 2. Vamos con el 3. El cruce de los arbustos. Dice, paso 1, avanzar 5 pasos hacia adelante. Paso 2, revisar si el arbusto es alto. Paso 3, si es alto, rodearlo por la izquierda. Paso 4, si no es alto, saltarlo. Paso 5, continuar avanzando hasta la salida. ¿Cómo se llama la secuencia de pasos organizada que se utiliza para resolver un problema? Diagrama de flujo, tabla de decisión, una estructura repetitiva o un algoritmo. ¿Qué hay aquí? Algoritmo. Un Algoritmo. algoritmo, la D, profe, la D. La D. Un algoritmo. Acuérdense que el Algoritmo. diagrama de flujo, muy bien, es un algoritmo. Recuerden que si fuera un diagrama de flujo tendría el orden, pero con las conexiones y los símbolos que determinan un diagrama de flujo. Muy bien. Vamos entonces con la 4. Listo. Vamos a ver la 4. Ay, ¿por qué no me ingresa? Listo. ¿Qué representa el rombo en este diagrama de flujo?
hay llave? ¿Un proceso, una decisión, una salida o una entrada? Una decisión. Una decisión, profe. La B, profe, la decisión. Que tiene fin. Una decisión. decisión. Muy bien, muy bien. Entonces, ya con esto nosotros pudimos ver que tenemos claro todo el contenido de nuestro rack número 4. Quiero que las reflexiones finales de este encuentro de hoy las hagan ustedes mismos. ¿Qué logramos el día de hoy? El encuentro logró despejar algunas inquietudes. Pensaron que era una temática más compleja. Los quiero escuchar. ¿Quién nos quiere compartir su reflexión de este encuentro? ¿Ninguno? ¿Por qué estamos así? Bueno, mientras alguien se anima, les voy a compartir por el chat. Esa es la evaluación al encuentro de hoy. Daira, no baje la mano que ya la tenía arriba. Yo alcancé a ver, Daira, que la tenías arriba. Por favor, de diligencias mientras tanto, mientras Daira nos cuenta su reflexión, me responden, porfa, la percepción del encuentro del día de hoy. Ya te doy la palabra, Daira. Les voy a recordar el código del curso, que es 200611, que esto es unas CIPAS de primera matrícula, que el periodo es 1601, que el curso es pensamiento lógico y matemático. Me faltó una tilde por aquí. Y ya el resto de preguntas, que cuál es el programa, pues lo que cada uno de ustedes estudia, que cuál es su escuela, que cuál es su centro, ya eso lo resuelve cada uno. Pero si les pido, por favor, me ayuden a contestar en la encuesta. Cuéntanos, Daira, ¿qué nos quieres decir hoy? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto y claro. Pues yo quería compartir como mi experiencia, ¿no? Que la charla que nos dio hoy, pues a mí me sirvió bastante, pues yo estaba anoche estudiando precisamente, estaba haciendo el resultado de la evaluación. Bueno, no me fue tan bien, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Hoy me quedaron más claros muchos más conceptos y técnicas gracias a la explicación que usted nos dio, ¿no? Dice que todo debe de ser como una fórmula para una receta. O sea, todo debe de ir en su orden y en el momento preciso para poder solucionar con facilidad cada conflicto. Entonces, me parece que las dinámicas que utilizó el día de hoy son más fáciles, más entendibles, los conceptos nos quedan mucho más claros, pues en mi caso, entonces tengo como una idea más abierta sobre los algoritmos y el pensamiento racional que vimos hoy, y eso pues me hace entender que no solo lo vemos y lo vivimos mientras estamos estudiando, sino en todas las facetas, como madre, como esposa, como trabajadora, como amiga, porque todo a veces, como decía usted, no podemos entrar primero en secarnos y después enjabonarnos en la ducha. Así sea, para hacer un huevo revuelto, se debe de seguir los pasos para que las cosas salgan bien y podamos hacerlas de la mejor manera. En todo proceso de nuestro caminar, en nuestro diario vivir, ponemos en práctica el pensamiento lógico y racional que es el proceso que se vive a diario. A veces uno dice, ¿qué será eso? Yo decía, ¿qué será eso, no? Pero ya uno se da cuenta que es lo que uno vive en el diario vivir. Entonces, muchísimas gracias, profe. Gracias, Daira. Bueno, Julie Muñoz nos coloca en el chat que no tiene micrófono, pero que su reflexión es que la actividad es súper importante, ya que la aplicamos en nuestra vida cotidiana, en situaciones que se nos presentan. Realizar el uso de diferentes tipos de razonamiento nos facilita la vida. Gracias, Julie. Hiciste un excelente resumen. Zuli, te escuchamos. Sí, profe, no.
Mire, me ¿Sí o no? fascina Habla. este curso. Me encanta este curso. La verdad, siempre me ha llamado la atención lo que es el racionamiento abstracto, lo que usted decía de que preguntaban en el IFES. Sí, y siempre me ha llamado la atención. Cuando yo vi el nombre del curso, uy, pensamiento lógico y matemático, Dios mío, y mi hermana fue la que me dijo, vení, vos sos muy buena para el razonamiento abstracto, te va a ir bien, porque me dio un susto y de verdad que me ha ido excelente las evaluaciones y porque es que ustedes explican de una manera muy, me parece didáctica y muy comprensible. De verdad que se hacen entender muy bien. Entonces, no, muchísimas gracias. Fuera de eso, nos colocan como por toda parte. Vea, aquí les mandamos en la guía, en el foro, en el Padlet. No, me ha servido cantidades. Entonces yo vuelvo y, ay, ¿cómo es que era? Me devuelvo, vuelvo y veo el video, los hobbies. Entonces, excelente, profe. Muchísimas gracias. Listo, Zuli, muchas gracias a ti, de eso se trata, ¿no? Eh, Como directora nacional del curso y con el equipo de docentes que tenemos a nivel nacional, esa es nuestra preocupación, entregarles a ustedes los insumos para que el curso, primero, no lo sientan de relleno, sino que sienten que sea un curso que de verdad ustedes van a aplicar en la vida. ¿Listo? Porque a veces uno ve cosas en su trasegar académico que uno se pregunta, bueno, pero yo eso para qué lo voy a, yo eso dónde lo voy a utilizar. Por eso aquí siempre colocamos ejemplos muy aplicados a los diferentes tipos de disciplinas para que uno comience a ver, ok, en estos casos es que yo aplicaría estos temas que estoy viendo. Entonces te agradezco, Zuli. Entonces ahí les dejé en el chat todos los enlaces de todos los recursos que tratamos hoy para el que quiera practicar, para el que quiera jugar de nuevo antes de presentar el cuestionario. Es muy importante que revisen los materiales. Si de pronto presentan el cuestionario y no nos fue tan bien, recuerden que tienen el segundo intento, pero no lo dejen para lo último. Las bonificaciones de estas CIPAS ya se van a ver reflejadas cuando cierre el cuestionario del reto número 4. Ahí ustedes ya van a ver en su campus virtual después la bonificación de las CIPAS. Si asistimos a tres, pero de cada rack, ¿no? Una de cada rack, vamos a tener los 50 puntos. Si asistimos solo hoy, porque como el compañero no nos dio sino para asistir a una, pues tendremos 20 o 15 o 35 o 50 puntos. ¿Listo? Les deseo lo mejor, me alegro mucho que el encuentro les haya servido, que queden mucho más claros los temas del curso y por supuesto que estén satisfechos, como lo dijo Zuli, con los contenidos y con las dinámicas que tratamos y que tenemos en este curso. Para cerrar entonces, Zuli volvió a alzar la mano. Zuli, te escuchamos y damos por terminado nuestro encuentro el día de hoy. Cuéntanos, Zuli. Profe, sí, digamos que esto fue un refuerzo. Yo no recordaba que había estado en el otro CIPAS. Yo llené la encuesta, entonces, ¿es necesario llenar esta también? Sí, sí es. No, en la VIASI, en la vicerrectoría, nos solicitan que esos encuentros, que se llene por cada encuentro. Por aquí Sandra nos dice que excelente la explicación, bueno, que es importante, que dice, ojalá las CIPAS no fueran en horario laboral. Sandra, en mis horarios yo trato de que una sea nocturna, que la nocturna ya pasó, hace 15 días fue la de Cali nocturna, y una en la tarde, porque así como hay muchos estudiantes, la mayoría pueden de noche, hay unos que solo trabajan en la noche y pueden es en un horario del día. Entonces, por eso yo trato de programar uno en la tarde y uno en la noche para que tratemos de cubrir la mayoría de todos ustedes. ¿Listo? Y agradezco a todos los compañeros que me están colocando esos mensajes tan bonitos. Créanme que para uno eso es lo que a uno le llena el alma, ver que a ustedes les satisface, entienden, les parece dinámico, no les parece aburridor. Eso es lo que a mí me llena. Entonces les deseo muchos éxitos en el cierre del curso, ya estamos llegando al final. Éxitos en todos sus cursos, nunca bajen los brazos con su proceso académico, por favor, siempre logremos ese sueño que ya cada uno de ustedes tiene trazado para su desarrollo
profesional y personal. Un abrazo para todos y muchas, muchas bendiciones. Éxitos. Chao. Chao, tutora, gracias. Hasta luego.